Hola, ¿qué tal? Ahora ya estamos una vez más con ustedes tratando de llevarles un mensaje que nos haga reflexionar en nuestra vida diaria. Fíjense, como el tema actual es sobre el asunto este de las elecciones, mucha gente está de acuerdo, que no está de acuerdo y que aquello, esto nos lleva rápidamente a comentar sobre el asunto. Y como ya les he platicado en otras ocasiones, también la Biblia nos está diciendo eh, que todo está interconectado. No hay nada que ocurra que no esté ya visto en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 13. Y nos dice, toda autoridad es puesta por Dios. Y esto viene a colación porque unos están a favor de uno, de un candidato que era presidente, y otros están a favor de otro que va a ser presidente nuevamente. Esto nos trae entonces a la acción ver que de dónde podemos referirnos pues en las Sagradas Escrituras. Y entonces Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí mismos recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que tienen buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Quieres entonces no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti, pues un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no en vano lleva su espada de la justicia, pues ministro es de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Ay, carambas, con razón vemos, ¿no? Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues pues por esto también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que le deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Romanos 13 del 1 al 7. Anótale bien allí en tu cuaderno, porque ya varias veces que platicamos lo mismo y entonces necesitamos estar de acuerdo en lo que estamos diciendo. Si toda autoridad es puesta por Dios, según nos enseña la Biblia, ¿por qué Dios a veces levanta gobernantes perversos o sátrapas o abusivos con el poder? ¿Por qué Dios levantó a Hitler? Levanta al faraón que tenía sometido al pueblo de Dios. Levanta a Nabucodonosor, aquel mesopotámico que se los llevó cautivos, etcétera, etcétera, ¿no? Dios espera que el pueblo se someta a los mandatos de estos líderes, o bien que saquen de su corazón lo mejor ante esa prueba. Por supuesto que Dios no espera que la gente actúe igual que sus sátrapas o malos gobernantes, pero es precisamente cuando Dios levanta este tipo de personas es donde se puede ver con mayor claridad el corazón de la persona. ¿Te das cuenta? Los perversos no convierten a los perversos, a las personas en perversos, ni los buenos en buenas personas. Los perversos son usados por Dios para revelar el corazón de las personas que los siguen. Ahí tienes el caso ahorita tan sonado de varios estados de la República, en donde los gobernantes aparentemente se han unido para enfrentarse a la autoridad federal. ¿Y qué sucede? Sucede que ellos mismos tienen grandes problemas con las gentes a los que gobiernan. ¿Por qué? Porque precisamente porque no han sabido ser honestos y sinceros. Para ellos la mentira es el pan de todos los días. Pero no estamos aquí en esta ocasión para hablar de política, sino simplemente para analizar que los actos diarios de la vida real
tienen mucho que ver con las Escrituras. Así pues, ¿verdad? No es una percepción que dice, a mí me parece que este es un buen gobernante o un mal gobernante, sino que aquí lo que importa es la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de esto. Entonces Dios en su palabra está muy claro, no hay duda, que si obedeces traerás bendición y que desobedeces traerás maldición. Y me vas a decir, pero José Luis, resulta que muchos gobernantes mandan desaparecer gente y ya no vuelven a aparecer. Pues precisamente digo yo que ellos con sus actos, ¿verdad?, se dan a conocer y el pueblo los repudia. Podrán tener el poder un buen rato, pero se les acaba. Los años pasan rapidito, ¿no? En este momento por ejemplo, vamos ya 2 años del gobierno actual, se han pasado como el agua. Y sin embargo vemos ataques en todos los medios de comunicación resistiéndose a la autoridad. ¿Y qué pasa con eso? Que todos los días son expuestos ante el pueblo como seres viles, serviles precisamente, o seres faltos de honestidad en su palabra y en su actuar, que se roban lo que pueden, que saquean el erario público hasta donde pueden, nada más que ya. Dios dice un hasta aquí, un hasta aquí. No me preguntes, tú que ves el video por primera vez, si Dios puso a nuestro actual presidente o al que viene enseguida. No me preguntes, entérate nada más que dice, y te lo voy a leer de nueva cuenta, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que se portan bien, sino para los que se portan mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Someteos pues toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Entonces, el que sean buenas o el que sean malas no tiene que ver nada con Dios, sino simplemente aquí se revela el corazón de la persona. Si un gobernante es criminal, deshonesto o ladrón, no puedes esperar que todo el pueblo lo sea, porque entonces sí, aquello se vuelve una locura. Lo que sí vemos es que las personas de buen corazón, las personas que buscan un estado de derecho, empiezan a protestar. Hoy en día vemos muchas protestas de gente que no tienen razón, acusan de algo que no es cierto, ya no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque ante una persona que se dice honesta y que está siendo honesta, todo alrededor se crea un torbellino. Fíjense bien, no hay estación de radio, no hay periódico, no hay revista que quiera expresarse de mala forma. ¿Por qué? Porque ya no les cae un dinero mal habido que les caía. ¿De dónde pagaba el gobierno a los comunicadores? De tu dinero y de mi dinero. Y eran millones de pesos que se repartían para que hablaran bien. No es necesario, no es necesario. Ya lo dijo nuestro mandante, ¿no? Si hace las cosas bien, para bien del pueblo, el mismo pueblo tiene su opinión. Y los medios de comunicación se quedan nada más viendo como el chinito, ¿no? Milando, porque ni quien los compre, ni quien los tome en cuenta, ni les crea. Somos 120 millones de habitantes en nuestro país, México, y de esos, a lo mejor 10 están inconformes, o pon tú 15, o pon tú 20, pero la mayoría, el 70%, está bien. Está viendo las cosas que ocurren. Nunca había llegado un dinero a un estudiante, a un viejito, como el que les habla, y de repente, pues el Señor se preocupa por todos los viejitos, que les llegue un dinerito, porque las pensiones, por si tú no sabías, en nuestro entorno son muy pequeñísimas, muy pequeñísimas. Entonces, si te llegan 1,500 pesos, que no esperabas, pues con eso te alcanza para unos días y se completa con lo que haya. Mi hermano, pues no era esta intención hablar de política ni analizar si unos están bien, si unos están mal, no, simplemente recordar lo que Dios dice al respecto. Si nos portamos bien, no tenemos que temer nada de los gobernantes. Si nos portamos mal, cuidado, porque
la espada de la justicia pende sobre nosotros. Oremos pues para que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos discernir el bien del mal y andar por el camino que lleva a la vida eterna. Oremos para que Dios cumpla el propósito por el cual ha levantado en autoridad a un gobierno como el actual, y que no seamos corruptos por sus malos o buenos caminos, que nos podamos mantener firmes en Dios Todopoderoso, puestos los ojos en Jesús, Creador, Consumador de la fe. Y si hemos sobrado por casualidad mal, o hemos sido cómplices de lo que Dios aborrece, que el Señor nos haga dar fruto digno de arrepentimiento, que cambiemos el rumbo de nuestro camino y ahora tomemos una buena decisión, el buen propósito, seguir a Cristo Jesús, ¿sí? Y buscar el camino por el cual Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesucristo. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes y que en vez de perder el tiempo en otras cosas, analicemos todo bajo el tamiz de la palabra de Dios y actuemos en consecuencia. Nunca una persona honesta o bien portada ha hecho mal a nadie. ¿Verdad? No hay nadie que le reclame. ¿Quién le va a reclamar porque hizo el bien? Bueno, existen los reclamos. Sin embargo, el único responsable de sentirse mal es uno mismo. Si alguien me reclama algo que yo sé que no es cierto, yo soy el primero que me debo dar cuenta que no me debo de sentir mal ni me debe ofender su palabra. Si me dice una agresión, le contestaré con una bendición o un buen comentario. Es lo que corresponde a todo buen creyente. Mis hermanos, hasta la próxima y espero que esta cápsula haya sido de muy buena bendición.